La toma de decisiones es el pan de todos los días, pero lo más importante, acciones y resultados. El poder del coaching. Con Diana Baglo. Hola, ¿cómo estás? Estamos en viernes nuevamente en el programa Acciones y Resultados, el poder del coaching. Y el día de hoy tengo una invitada que nos trae, te voy a decir nada más el tema, las 7 claves para brillar en cualquiera de tus escenarios. Desde que me dieron el tema, yo dije, sí, tenía que ser mi invitada de honor. Susi Pérez, ¿cómo estás, Susi? Bienvenida, Susi. Encantada, Diana, de acompañaros. De verdad, muy agradecida por este espacio y sobre todo por compartirlo contigo. Además de una gran profesional, una excelente y muy querida amiga. Muchas gracias, Susi. Susi es una especialista en coaching corporal. Y bueno, vamos a escuchar esta nueva tendencia de coaching que ya tenemos ya en México. Susi es una de las grandes innovadoras en esta área del coaching y me encantaría que nos platicara, Susi, un poquito de ti. Platícanos de tu historia. Bueno, pues mi historia... Tú no eres de aquí de México, no. Obviamente, por el acento. Efectivamente, nací en Madrid, España, hace ya 33 primaveras. Wow. Estudié psicología en la Universidad Complutense de Madrid. Uh-huh. Fue hace 3 añitos que llegué a México y, bueno, me enamoré profundamente de esta tierra, de este país vibrante en todos los sentidos. Y empecé este camino maravilloso del coaching, en el que casi el elemento de la corporalidad me eligió a mí, yo digo, ¿no? Se cruzó en mi camino y desde ese momento me enamoró por completo. ¡Wow! Y bueno, tú y yo nos conocimos en la certificación de coaching transformacional en el TEC de Monterrey con nuestros grandes profesores. Eso es. Que tuvimos. ¿Y qué te llevó a crear esta nueva tendencia de coaching? Pues fíjate que creo que hay un momento en la vida en la que todo ese conocimiento que tú llevas nutriendo, hay un momento que hace un clic, ¿no? Hace un clic, madura dentro de ti y empiezas a encontrar un sentido maravilloso. En mi caso, de repente en estas preguntas que yo creo que son las que te pueden salvar la vida, de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, que parece mentira, que nos lo preguntábamos ya 700 años antes de Cristo y casi nos hemos ido olvidando, ¿no? Claro. Hablábamos de filosofía como la madre de todas las ciencias. Así es. Y en ese momento en el que se empieza a fraccionar esta madre de las ciencias y empezamos a enfocarnos más en el método empírico, en lo visible, creo que es también un reflejo de cómo empezamos a fragmentarnos nosotros mismos como personas. Empezamos a atender solamente aquellas necesidades visibles, orgánicas, empíricas, y empezamos a fragmentar nuestro ser con toda su potencia, ¿no? Incluyendo nuestra alma, esa parte que cada vez está más olvidada. Y de alguna forma yo me preguntaba, ¿de qué manera podríamos volver a integrarnos? ¿De qué manera podríamos volver a abrazar todo nuestro ser? Y es que aparece la danza en mi vida. Mm-hmm. La danza como esa vibración hermosa que integra tu cuerpo, que integra tu pensamiento, que integra tu lenguaje verbal, no verbal y tus emociones. Sí, de hecho yo me acuerdo del taller, el módulo que nosotros tomamos de coaching corporal, en donde tuvimos un clic muy especial tú y yo, porque vivenciábamos cada una de las emociones que nuestra coach Ana nos estaba llevando. Y qué profundidad, qué autoconocimiento te deja. Revelador, es absolutamente revelador, porque además precisamente uno de los retos fundamentales a través de la corporalidad y gracias a la corporalidad es disminuir ese salto entre el conocimiento y la sabiduría. Es decir, ¿cómo puedo yo transformar la información en experiencia y de esa forma hacerlo práctico en mi día a día? Yo en lo personal tengo que agradecer tantísimo a Ana Andrea Labrador, a Débora Guitart, que han sido mis grandes maestras que me iniciaron en el mundo de la corporalidad y con las que definitivamente he vivido experiencias grandiosas.
Wow. ¿Actualmente sigues estando en talleres con ellas? Sí, tengo la suerte de tener además una gran amistad. Nosotros decimos que somos hermanitas de alma. Y bueno, pues sí, al final también la vida te va sorprendiendo, te va resonando ciertas personas que, o sea, lo difícil era no encontrarlas. ¿Y Susi qué encontró para ella? Madre mía, pues un terremoto. Yo creo que fue a través de la corporalidad que pude engranar, que pude incorporar a mi vida los cambios en acciones, no solamente en pensamiento, que eso me parece fundamental a la hora de conseguir resultados. Llevar a la acción tantísimos deseos que ni siquiera me permitía hacer conscientes, ¿no? Y con ese impulso maravilloso de aterrizarlos también. Yo quiero que sepan, mis ciberescuchas, que estuve en un taller con ella hace poco tiempo, en donde efectivamente sí te llega a coachar. Me dejaste con muchas cosas, yo me quedé con muchísimas feedbacks que me diste en ese momento, pero que yo trabajé de forma personal y sí es, aunque es danza, cómo te proyectas, cómo un paso, cómo no dar el paso, cómo cada uno de los movimientos del cuerpo proyectan algo. Es maravilloso. Al final se trata de que, fíjate que en nuestra cultura parece estar muy centrada en la corporalidad, ¿no? Aparentemente todos nos preocupamos de nuestro cuerpo, pero entendiéndolo como un instrumento, ¿no? Lo voy a cuidar un poquito más para que dure más, lo voy a cuidar un poquito más para que luzca mejor. Y aquí se trabaja desde la vivencia interna. Es decir, vivir el cuerpo desde dentro. Y desde ahí es que aprovechamos toda esa sabiduría innata que contenemos en nosotros mismos. Sí, y también hablábamos, bueno, cuando yo estuve estudiando un poquito del coaching corporal, ¿qué me puedes decir de los arquetipos? ¿Qué es? ¿Cómo los manejas? Porque tú eres especialista en eso, de hecho tú coacheas eso. Es maravilloso. Yo en los arquetipos encontré una pieza fundamental en mi vida y cada día me reafirman más en las personas que acompaño que definitivamente son poderosas, se pueden disfrutar y te dan tantísima información. ¿Y cómo les podrías explicar a nuestros ciberescuchas qué es un arquetipo para que ellos lo tengan claro? Pues mira, un arquetipo, el concepto como tal viene desde la psicología de Carl Jung, un psicólogo suizo que fue de los pioneros en los primeros estudios de psicoanálisis, compañero de Sigmund Freud, que de poquito a poco se va despegando de para empezar sus propias teorías. Estas teorías se basan principalmente en los conceptos de inconsciente colectivo, que tiene que ver con las personas venimos al mundo con cierta información, con ciertos patrones ya heredados. Digamos que podemos hablar de que en culturas distintas, en pueblos distintos alrededor del mundo, ante ciertos simbolismos, cualquiera de nosotros responde de una determinada manera, ¿no? Y entonces él se empieza a preguntar de dónde viene esa información que no tengo consciente y sin embargo afecta tanto en mi modo de concebir el día a día. Y habla de arquetipos, ¿no? Podemos encontrar arquetipos como la madre. ¿Y qué representa la madre en cada una de las culturas? ¿Son como modelos? Son modelos, son personajes y de alguna forma ya activan en ti una emoción, un comportamiento, un acercamiento, un rechazo. Habla luego de los arquetipos personales, ya serían representaciones individuales. Estas representaciones, haz de cuenta que estaríamos nosotros integrando la visión del mundo a través de un personaje. Ese personaje, de hecho, afecta en las conductas de tus relaciones interpersonales, de tus hábitos alimenticios. ¿Hábitos alimenticios? De verdad, wow. Incluso de tus hábitos alimenticios. Entonces, fíjate cómo de una forma súper integral puedes estar modificando tu día a día, ¿no? Casi tu vida a través de un descubrimiento. ¿Qué arquetipo es el que tengo yo disponible? ¿Y por qué me está funcionando o todo lo contrario? Qué interesante es todo esto. Se nos acabó el primer bloque, Susi. Y apenas estamos tomando vuelo, ¿eh? Y nos vamos con una canción, Susi. ¿Cuál es?
Se llama Soy, la canta Ana Torroja. Es una canción que disfruto muchísimo y que creo que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Recuerda que estás en Acciones y Resultados, el poder del coaching, con las 7 claves para brillar en cualquiera de tus escenarios. ¿Sabías que? Sonrojarse te hace ver como una persona más confiable. Esto se debe a que cuando nos sonrojamos es más difícil mentir y a la vista de otros es una señal de que somos sensibles a la regla social que acabamos de infringir. Soy Diana Hernández y nos escuchamos en la próxima. Y estamos de regreso en Acciones y Resultados, el poder del coaching, con mi invitada Susi Pérez, que es coach corporal. Y estábamos, Susi, con los modelos, pero a mí me interesa saber por qué la corporalidad. Pues mira, Diana, como bien sabes, desde el punto de vista del coaching, trabajamos con 3 dominios. 3 dominios del ser. Hablamos de lenguaje, hablamos de emociones y hablamos también de corporalidad, ¿no? Sí. Digamos que durante todo este paradigma inicial que hablábamos en el contexto filosófico, en el marco teórico, si quieres, pues durante muchísimo tiempo nos declarábamos seres racionales, con todo lo que ello conlleva. Dimos un pasito y empezamos a declararlo como seres lingüísticos, y es maravilloso porque finalmente sí mis palabras definen mucho quién estoy siendo en el mundo. Y de repente un día yo me paro a pensar, bueno, todo esto está maravilloso porque sí pensamos, razonamos y sí también hablamos, pero nos olvidamos de que para que todo eso ocurriera tuvo que pasar algo. Tuvo que haber un salto cualitativo en nuestra evolución que dio lugar a todo lo demás. Y tenía que ver con el movimiento. Así es. Cuando a un monito se le ocurre bajar de los árboles y empezar a vivir en el suelo, necesita una corporalidad distinta. Y entonces que se levanta y empieza a andar en sus piernitas, y esto le permite tener las manos desocupadas y empezar a manipular objetos. Cuando empieza a manipular objetos, es que empieza a haber cambios en su neocórtex. Es decir, el cambio no viene de dentro, vino desde fuera. Desde fuera. Según cómo yo me estoy moviendo, estoy generando cambios a nivel orgánico, a nivel sistémico, si quieres. Todo empieza en el movimiento. No es solamente un vehículo de expresión para aquellos que me ven, para comunicarnos también a través de las emociones, sino que también mis propios movimientos están condicionando mi andar en el mundo. Están activando una serie de energías y disposiciones distintas, las posturas corporales y, como yo lo llamo, el caminar por la vida. Tú puedes hablar de qué observador del mundo estás siendo, o puedes hacerlo todavía más experiencial si quieres, y puedes empezar a preguntarte qué caminante del mundo estás siendo. Sí. Fíjate que me estoy transportando a esos tiempos en cómo nosotros hemos modelado para las siguientes generaciones y de generación en generación, y es desde el movimiento. Es todo desde el movimiento, y de hecho algo muy profundo tiene que haber en nuestro inconsciente colectivo, por cierto, para que antes de que hubiese lenguaje ya existiese la danza. Fíjate, por ejemplo, cómo estas culturas de guerreros, cómo se parecen esas danzas, ¿no?, que te preparan para la lucha, para la guerra. Y no solamente es como podemos pensar desde un plano superficial, bueno, de alguna forma intentaban como prevenir al enemigo, que se lo pensasen 2 veces antes de atacar. No, corporalmente se estaban preparando, estaban dejando emerger las disposiciones energéticas necesarias para ser ese guerrero, para apartar el miedo, para despertar el valor, para conectarse con su fuego. Así es. El fuego, fíjate que los elementos también son bien importantes porque son también el primer contacto que nosotros tenemos como desde que venimos a este mundo. Entonces, estos elementos tan básicos, como también nos dan el movimiento, nos empujan a movernos. Por supuesto, y además son arquetipos superpoderosos. Yo creo que son los arquetipos más primitivos, porque como tú dices bien, Diana, efectivamente son los primeros con los que tenemos contacto. Y son arquetipos poderosos que te piden una determinada energía, que son necesarios, digamos,
para, según el propósito que tengas, moverte en uno o en otro elemento. En uno o en otro elemento. Uh-huh. Y entonces, mi disposición corporal, ¿cómo requiere ser? Pues depende del propósito. Yo creo que, como tantas ocasiones, definir claramente el propósito sin duda alguna te va a ayudar a diseñar, como yo decía antes, ¿no? Como a ser el arquitecto de tu corporalidad. Uh-huh. Porque no es lo mismo tener un propósito de éxito en una cita personal, cuando estás conociendo a alguien, cuando quieres mostrar cierta parte de ti, que cuando seguramente quieres cerrar un trato. Ajá. Así es. Entonces tú, este se puede aplicar a cualquier área de tu vida. Cualquiera. Y en cualquier escenario, por ejemplo, escuela, a nivel personal, empresarial. Claro, de hecho muchas veces cuando en el coaching nos preguntamos quién estoy siendo, creo que no hay nada más sencillo que de repente mirar tu corporalidad. Y desde ahí vas a estar aprendiendo, vas a estar observando tanta información que te está dando pistas de qué personaje estás habitando. Hablábamos además también de la importancia de la corporalidad, sobre todo porque de repente es ese vehículo que acorta, decíamos, el conocimiento versus la experiencia. Hay muchas personas, Diana, que pueden estar viviendo situaciones de su vida en la que desde la cabeza, desde el razonamiento, son totalmente conscientes de lo que están viviendo. Y es casi más frustrante porque lo entienden perfecto, pero te preguntan, ¿y cómo le hago? ¿Por qué sigo aquí? Ajá, exactamente. Lo entiendo todo. Claro, esto es un reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo. Vivimos desde la cabeza, hemos negado por completo nuestras emociones y también nuestra corporalidad, o lo que es lo mismo, la experiencia directa. Le tenemos muchísimo miedo. Pero fíjate cómo sería una metáfora maravillosa el entender una vela desde una lectura, que es el fuego, que es la combustión, qué elementos lo componen, o sentir la llama en el dedo. Ahí la reacción es inmediata. Sí. Cuando yo siento el fuego es que aparece la reacción de quitar la mano. Así es. Si no estamos conectados con la experiencia directa de nuestro cuerpo, en muchas ocasiones estaremos viviendo situaciones que entendamos perfectamente, que comprendamos y elaboramos desde la idea, desde el razonamiento, y sin embargo no lo siento lo suficiente como para tomar una acción. Entonces lo que yo entiendo es que en este taller o en este tipo de coaching corporal voy a tener esa experiencia directa. Totalmente corporal, totalmente vivencial. Uh-huh. Y eso entonces va a hacer que yo me mueva de acuerdo al propósito que yo tengo en ese momento. Efectivamente. Lo interesante es que primero vas a poder observar tus movimientos disponibles en relación... Que sí lo sabes coachar súper bien, o sea, eso me queda claro. Es una belleza, porque a través de tu cuerpo tú vas a saber o vas a observar, vas a experimentar. O sea, es que lo vas a vivir, ahí no queda otra, no puedes mirar para otro lado ni hacerte tonto, ¿no? O sea, lo estás sintiendo. Cómo estás siendo en relación a ese conflicto y ahora, ¿qué recursos corporales, cómo me puedo empezar a mover? Y acuérdate que cuando yo evoco un nuevo movimiento a través de mi cuerpo, estoy creando una nueva disposición e incluso una nueva interpretación de ese evento, con nuevos recursos que definitivamente están en mí. Y fíjate que aquí interviene mucho, obviamente, el lenguaje corporal, también el auditivo, el escuchar, porque bueno, todo es con música. Totalmente. Y también tu voz, bueno, yo les escribo por la que tuve una experiencia en el taller de Susi, y eso me sentí acompañada. Y eso también me resonó después de haber tomado el taller por varios días, el coaching que tú me diste con respecto a mi corporalidad en ese momento. Y fíjate, Diana, que yo aquí te haría una pregunta. ¿Estarías acompañada por mí? ¿O al privarte de toda estimulación estabas más acompañada de ti que nunca? También me sentí muy acompañada conmigo misma al estar siguiendo la pauta y mi cuerpo. Porque era como, al principio era así como que, bueno, ¿y cómo le hago? O sea, pero al momento de tomar la decisión de ser yo, en el momento de que la música me tocara la pauta que fuera,
mi cuerpo se movía de diferente forma, reaccionaba de diferente forma. Estabas habitándote. Uh-huh. Volvemos a habitarnos. Porque al final estamos viviendo en un momento en el que vamos con tanta prisa, con tantos pilotos automáticos, que no paramos de ver cuerpecitos con miradas perdidas. Es como que nuestro cuerpo llega antes que nuestra alma. Y darte un espacio, que normalmente tiene que ver solamente con eso, darte un espacio de volver a habitarte. Y digo habitarte con todo lo que implica. Sentirte desde dentro. Desde el momento en que dijiste descalzas. Ajá. O sea, desde ahí mi cuerpo se sintió totalmente diferente. Es maravilloso y además... Fíjate, no flats. No flats. Descalzas. Y esto tenía o tiene una repercusión mucho menos inocente de lo que puede parecer a priori. Pero efectivamente, piensa en cuántas películas puedes haber visto en tu vida de personas que a la hora de tomar una decisión caminan descalzas en un parque. Así es. Uh-huh. Y aquí lo vamos a dejar porque se nos acabó el segundo bloque. Susi, está muy interesante el tema. ¿Y con qué canción nos vamos, Susi? Nos vamos a ir con Dani Martín y 1.000.000 de cicatrices. Escúchala. Y estás en Acciones y Resultados, el poder del coaching, con el tema 7 claves para brillar en cualquiera de tus escenarios. ¿Sabías que el material más resistente creado por la naturaleza es la tela de araña? Las glándulas de este insecto producen fibras especializadas, entre ellas una fibra que hace vibrar la red dando aviso de que ha caído una presa, otra adhesiva que une toda la red, otra que retiene el agua haciéndola elástica para soportar objetos pesados y otra pegajosa que inmoviliza a los insectos. Y estamos de regreso en Acciones y Resultados, el poder del coaching, Flavio. Con el tema 7 claves para brillar en cualquiera de tus escenarios, con nuestra coach corporal, Susi Pérez. Y también quiero decirles que es psicóloga. Uh-huh. Ajá. Y bueno, Susi, está súper interesante esto. Pero, ¿cómo es que esto impacta, todo esto que nos estás explicando, sobre todo los arquetipos? Ajá. ¿Cómo impactan en la vida del ser humano? Pues fíjate, Diana, imagínate que la vida es un escenario maravilloso. Es un escenario maravilloso con una continua banda sonora. Uh-huh. Hay días en que esa música que suena, la canción que resuena en tu caminar, es aquella que amas, que sí, vibra contigo, que te sientes en armonía con todo el universo. Pero ¿qué va a pasar el día que suena una canción o bien que no entraba dentro de tu repertorio? Claro, no está dentro de mi repertorio. O bien que no te gusta tanto ese ritmo. Uh-huh. Y como yo digo, ¿no? ¿Qué vas a hacer entonces en ese escenario? ¿Te vas a quedar paradito? Porque como dicen por ahí, el show debe continuar. Entonces, muchos ejemplos de gente que se queda freeze, congelado. Claro, no hay recursos. No hay recursos. Entonces, fíjate cómo aquí los arquetipos tienen una importancia fundamental. En esta cultura, en este inconsciente colectivo del que nos habla Carl Jung, él trabaja mucho desde los cuentos, desde los mitos, desde esa tradición oral que antiguamente se utilizaba para educar a los jóvenes. A través de los personajes, de mitos, de leyendas, es que estaban haciendo disponibles para esos jóvenes, digamos, ciertos recursos de acción a la hora de abordar los problemas que llegarían en la edad adulta. Okay. De esa forma, evocando a ese héroe o a esa princesa, o quizás a esa bruja, sabrías cómo poder abordar ese conflicto de vida madura que en algún momento podría llegar a pasarte. Esa es la belleza de los arquetipos. Al final es tener recursos disponibles para, en ese momento que suena esa melodía, que a lo mejor no contabas, tener ya casi de forma refleja el instinto y también la acción a través de la corporalidad para danzar en esa sintonía. Entonces, por ejemplo, si requiero mirar los arquetipos que yo tuve en algún momento en mi infancia. Claro. Y que están teniendo un impacto. Claro. En mi vida como adulta.
Imagínate que tú creciste en una escuela de ballet clásico y hoy en tu vida está sonando rock and roll. Claro. Por supuesto, todos los arquetipos que tú diseñaste o que integraste en un momento de tu vida tuvieron una función, tuvieron un para qué, y hay que honrarlos y hay que abrazarlos, porque también no sabes cuándo va a ser útiles esa bailarina de ballet clásico. Pero si ahora estás escuchando un rock and roll, definitivamente esa bailarina no te funciona y hay que cambiarla. Hay que cambiar los movimientos corporales, o lo que es lo mismo, las acciones, para fluir de la forma más fácil en tu día a día. Ok, para que yo comience a fluir, y entonces empieza a desarrollar otro tipo de herramientas. Por supuesto, y además, como decíamos, pueden afectar a todas las áreas de tu vida. Fíjate que yo creo que de esto sabemos mucho más de lo que pensamos o de lo que queremos hacer conscientes. Pero ¿cuántas veces aquellas personas, mujeres o hombres que estáis ahora en casa escuchando, pues llega el marido por la noche y te escuchas a ti diciendo algo así como, bueno, ya, quítate la chaqueta de director, porque ahora ya te toca ser marido? O sea, al final estás diciendo, suelta ya ese arquetipo y métete en el arquetipo funcional que sí que te está digamos, vibrando en este escenario. O la mamá, la madre de familia, que tiene ese arquetipo de madre tan integrado que lo lleva a su trabajo, es decir, tampoco es funcional. Para mí no hay arquetipos buenos o malos. Existen los funcionales y los disfuncionales, pero siempre en relación a un propósito claro. Ok, eso es súper importante, que tengas un propósito. Para todo requieres tener un objetivo, un propósito para que esto funcione. Cualquiera de los caminos que tú elijas, ya sea coaching corporal, coaching ontológico, el que tú prefieras, requieres tener un propósito. De hecho, es la clave que te abre la puertecita, ¿no? O sea, puede ser que muchas personas, incluso en sus sesiones, encuentren como gran quiebre en que no hay un propósito claro. Y desde ahí, pues, es muy difícil darle una estructura. Ahora que aclaramos cuál es el propósito, qué es lo que yo quiero conseguir en esta relación, en este escenario, en esta área de mi vida, es que yo puedo empezar a evocar a través de mi corporalidad ese arquetipo que sí que es funcional o que me asegura un éxito en esta relación. Que te asegura un éxito. De hecho, tú das ese taller de relaciones. Ajá, maravilloso. Que les vamos a tener al final del programa una sorpresa. Y bueno, entonces, ¿en qué más me puede ayudar el arquetipo? El arquetipo es que definitivamente te puede ayudar en todas las áreas de tu vida. O sea, hacer visible quién estás siendo. Imagínate todo lo que conlleva esa visión del mundo. ¿Quién estoy siendo en mi relación? ¿Quién estoy siendo en mi trabajo? ¿Quién estoy siendo con mi familia? Porque desde el movimiento en que se hace el arquetipo, como te puedo decir, base, el fundamental, el de desde la niñez, moverlo en una sesión de coaching corporal en donde requiero generar otras habilidades o adquirir otras habilidades para enfrentar los retos que se me están presentando en este momento de mi vida. ¿Cómo ha sido ese reto para ti como profesional en coaching? Maravilloso, Diana, porque si algo escucho cuando trabajamos desde los arquetipos es ¿y así de fácil? ¿Ya está? De verdad, se trabaja desde la gentileza, se trabaja desde el amor, se trabaja, pues sí, desde lo fácil, porque también, pues en qué momento firmamos que tenía que ser tan difícil, que mirarse para adentro tiene que ser doloroso. O sea, al final yo creo que también ahí es romper un paradigma, un estigma social, si quieres, que nos aterroriza. Sí, que todo requiere tener un nivel de coerción para que funcione. Y aquí nada que ver. Nada que ver. La gente se fascina porque lo disfrutan, porque encuentran gentileza, muchas veces incluso humor. Bueno, tu voz es súper dulce. La verdad, la experiencia que yo tuve en el taller. Muchas gracias. Por eso me sentí acompañada, porque era una voz que me invita a definitivamente dejarme ir, dejarme fluir. Ah, bueno, es porque yo también tengo un arquetipo muy poderoso. Cuando yo me paro delante de un salón
para hacer de guía, ¿no? O sea, por supuesto, en este caso, en casa del herrero cuchara de palo, nada. Uh-huh. La verdad es que para mí, o sea, si lo estoy poniendo al servicio de otras personas es porque principalmente marcaron un antes y un después en mi vida. Me encanta jugar con los arquetipos, como si, ya decíamos, ¿no? En este escenario de la vida, pues se trata de que tú vayas repartiendo los guiones a quien corresponden. O sea, yo creo que básicamente el peligro está en no ser consciente de quién está tomando el papel protagonista. ¿Puedes repetir eso, Susi, por favor? Decía que el riesgo está en que de repente uno de los actores, que podría ser perfectamente un secundario, se esté haciendo desde el inconsciente con el papel protagonista. Así es. Y eso ya no se vale. Porque eso ya no es funcional. Entonces, así imagínate ya no es funcional. Cómo sería ser tú el director de ese escenario, repartir los papeles a quien tú quieres, darle el protagonista a quien tú necesitas para que se haga cargo de esa situación. Y los resultados y los cambios son definitivamente maravillosos. Claro. Susi, esto está interesante. Yo sé. Porque fíjate que a nivel empresarial esto es bien importante, sobre todo en los puestos que requieren ser coachados, uh-huh, para que precisamente se respete el nivel que cada uno de los empleados tiene por área. Uh-huh. Y yo te he visto que has estado haciendo ese trabajo en varias empresas. De hecho, es que es una revelación profunda para los líderes, sobre todo, ¿no? Porque muchas veces están en un conflicto respecto a quiero que se apasionen con estas metas que yo propongo. Y es muy curioso porque se me viene a la mente un caso de una persona... Que ahorita lo vas a comentar. Ahora lo comentamos. Porque ya se nos acabó el tercer bloque. ¡Wow! Y recuerda que estás en Acciones y Resultados, el poder del coaching. Y estamos en Acciones y Resultados, el poder del coaching, con nuestra invitada fabulosa, Susi Pérez, coach y psicóloga corporal. Susi, está súper bueno esto, es nuestro último bloque. Ay, ya sé. Y hace un momento que estábamos platicando aquí en el break, bueno, nos vamos a dar un ejemplo primero. Pasemos a este caso. Pues efectivamente, fíjate cómo de repente había una persona en concreto dentro de una organización que sentía que no conectaba, no llegaba a conectar con sus equipos, no llegaban a, digamos, la relación, uh-huh, porque siempre hay una relación, aunque digan somos compañeros. Bueno, pues como compañeros hay una relación. Es una red. Efectivamente, y tiene que haberla. Entonces, desde la teoría, desde su conciencia, todo estaba bien, todo su sistema estaba ordenado. Fíjate que cuando corporalizamos su arquetipo, su andar en la vida como líder, no paraba de aparecer el soldado, el militar. ¿En serio? Fue un quiebre absoluto para él. Claro. Fue que empezó a darse cuenta de que en su propio caminar había una ilusión de confianza. No había confianza porque la confianza para él se ganaba desde el miedo. Así es. Entonces fíjate como qué ilusión, qué distinciones puede haber. Si hay confianza, es que confías en que tus pasos son firmes, uh-huh, no en que necesitas de intimidar a otra persona para mantener ese territorio. No sé si me explico. Sí. Pero de sentirse súper confiado, se hizo consciente la vulnerabilidad interna que requería de una energía de militar. Así es. Exacto, le proyectó esa parte de él que no había visto. En absoluto, uh-huh, era un punto ciego. Sí. Entonces imagínate cómo fue empezar a trabajar desde el cuerpo, cierta flexibilidad, también aumentar la confianza para que ese arquetipo cambiase de el militar, del dictador si quieres, a un personaje, a un arquetipo mucho más poderoso que sí era funcional para el propósito de empatizar con sus equipos. Wow, está increíble esto, uh-huh, de la corporalidad, me encanta. Maravilloso. Y también estábamos platicando en el break, que fue lo que a mí me sorprendió también muchísimo, acerca de la corporalidad que nosotros adoptamos, uh-huh, como seres humanos, los hábitos alimenticios.
No, eso es una maravilla. Es una maravilla porque decíamos que los arquetipos también tienen sus propios hábitos alimenticios. Muchas veces nosotros recurrimos al profesional, al nutriólogo como tal, que es una figura maravillosa y es, de verdad, si alguien está pensando en hacer una dieta, yo no paro de recomendar que vaya siempre con especialistas. Claro. Porque vivimos también en un momento de mucho intrusismo y de repente se nos olvida que hay una carrera y hay un trasfondo en todo esto. Entonces sí lo quiero dejar muy claro. El nutriólogo lo que va a hacer es darte una serie de pautas con las que va a ayudarte. Ahora bien, ¿cómo entran aquí los arquetipos? Son muy importantes porque también, decíamos, tienen sus propios hábitos de alimentación. Desde la mitología griega incluso podemos fijarnos en distintas diosas y en cómo viven sus relaciones con los demás y con ellas mismas, ¿no? Y hablábamos, por ejemplo, de Afrodita, ¿no? Esta diosa seductora que seguramente cuando está acompañada de una persona, de un hombre en concreto, pues preparará unas comidas deliciosas para el otro, ¿no? Ok. Y sin embargo, si mi arquetipo disponible es Diana, la Diana cazadora, La Diana ¿no? cazadora, a ver. Seguramente, con o sin compañía, ella disfrutará de una cena absolutamente maravillosa para ella y decorará su casa y la mantendrá limpia por su propio disfrute. Entonces, hasta en esos hábitos alimenticios, de higiene, de cotidianidad, en la vivienda, en el hogar, es que están influyendo los arquetipos. Qué interesante es todo esto. Y entonces también eso lo puedes coachar en estos talleres de corporalidad. En talleres o en sesiones individuales. Cada uno, digamos, de los escenarios, pues también tiene su puntito, ¿no? Digamos, a nivel individual es una experiencia muy personal, muy profunda. En los talleres yo digo que la profundidad no varía, es muy, muy, muy profunda. Para mí incluso se potencia, porque hay tantas personas resonando, ¿no?, con un mismo propósito que tiene que ver con descubrirse y encontrar pasos para esos ritmos, para esa música que está sonando en su vida, que tiene una resonancia maravillosa. Claro. Y entonces, ¿cómo nos puedes dar estas 7 claves, Susi? Para mí las 7 claves fundamentales para brillar en cualquiera de tus escenarios, sea cual sea la música que está sonando, tendrían que ver con, 1, definir tu propósito. Claridad. Claridad. Claridad en el propósito. Siempre se les dice esto a los ciberescuchas. Sí, claridad. Sí, claridad. 2, reconocer o hacer visible el arquetipo disponible, es decir, quién he estado siendo hasta ese momento a través de mi cuerpo. Okay. Ir observando qué disposiciones energéticas se abren, se cierran, se desequilibran hacia el masculino o hacia el femenino en esa corporalidad, en ese personaje, si quieres, que ha estado presente o haciéndose cargo del conflicto de manera inconsciente. 3, evocar un arquetipo poderoso. ¿Quién me podría ayudar? Ok, ¿quién me podría ayudar? ¿Quién sería un personaje brillante? En el caso del líder, fíjate, Obama. Obama es un arquetipo increíble. Impresionante, dentro de la flexibilidad, dentro de la apertura, es abierto. Cero imposición, pues de repente puede ser un arquetipo que digas, wow, fíjate, sí existen líderes de esa manera, no tengo por qué aferrarme al militar, si quieres, ¿no? ¿Qué arquetipo entonces sería el poderoso? ¿Cuál me funcionaría? ¿Qué personaje sacaría a escena para que resolviese esta historia? Definir sus cualidades. ¿Por qué para ti esas cualidades tienen sentido? Okay. Porque normalmente estamos hablando de algo que nos falta. Cuando yo añoro cualidades en el otro, es porque estoy sintiendo cierta carencia en mí de ellas. Definir las cualidades y ahora sí, modelar corporalmente la constelación, la tríada, emoción, cuerpo, verbo. Emoción, es cuerpo, decir, verbo. Manifestar en ti ese personaje poderoso que surgió de tu inconsciente y que podría tener la llave para abrir esa puerta. Wow. A través de la experiencia, decíamos, no nos vale solamente verlo así, pues Obama me serviría. No, ahora corporalízalo, porque no te puedes imaginar, Diana, cómo cambia el cuerpo, la mirada y hasta el tono de voz. Sí, claro. Es una cosa bella. Ahora que tienes ya este modelo, este arquetipo poderoso, pregúntate, ¿qué haría? ¿Qué haría en esta situación? Aquí es donde interviene ya la observación en la práctica
constante. Llévalo a escena. Y en el próximo momento donde Así se presente se ese atrevan conflicto, a llevarlo a la escena. si no nos sirve de nada. Sí, no. Ahora, cuando lo corporalizas es mucho más fácil, Claro. porque ya tienes la disposición Ujú. disponible, ¿no? Sí. Pregúntate qué haría, llevo la escena, es decir, dejo de ser yo por un momentito y me convierto en Obama. Y ahora observa los resultados. Pregúntate qué hubiese hecho el militar, pero cómo ha reaccionado Obama y qué cambios en los resultados notaste. Lo puedes trabajar como un juego, lo puedes disfrutar, puedes ser el guionista, el director de tu obra más grande, que es la vida que tienes hoy. Sí, claro, que es lo más importante porque es tu día. O sea, ¿cómo vas a vivirlo? ¿Con qué arquetipos vives hoy? ¿Y cuáles has añorado? ¿Y cuáles estás deseando? O sea, Deseando. ¿cuáles están en el banquillo, como estas Sí. películas, deseando que les inviten a bailar? Por favor. Por favor, sácame a bailar porque esta es mi canción. Así es, sí. Muchos de los coaches que también yo tengo desean tanto ser de cierta forma cuando hablan ciertos idiomas, que el arquetipo que ellos aprendieron no los apoyan, no es funcional, como tú dices, Susi. Ajá. Y también nosotros los apoyamos a que se vean y corporalicen otro tipo de patrones, otro tipo que imiten a otras culturas. Y sí cambian. Es la maravilloso. mirada, la voz, Todo. la postura. O sea, todo se transforma. Además es que no hay forma de que no suceda, porque piensa que nuestro cuerpo también está diseñado, nuestras posturas corporales están diseñadas para contener una emoción concreta. Así es. Si yo cambio mi postura corporal, habrá algunas emociones que entren, porque sí que estén vibrando en esa coherencia, y había otras que simplemente no puedan habitar ese cuerpo, son rechazadas y se van. Entonces fíjate cómo simplemente, y observaros desde casa, si yo ahora estoy sentadita con los hombros hacia adelante, como agachaditos, como aplomados, en este cuerpecito es muy fácil que entre la tristeza. Así es. Pero si yo decido abrir mi pecho, levantar mis hombros, incluso en esta posición, y yo os reto, con unos brazos hacia el cielo, abiertos, que intenten evocar una emoción de tristeza. Y es No, imposible. Es imposible. Ujú. Sí. Así es, Susi. Susi, se nos acabó el programa. ¡Qué belleza! Esto es una belleza, Diana. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Dónde te pueden encontrar? Redes sociales. Pues podéis encontrarme en Facebook como emotiva_mente. Podéis encontrarme en Instagram como Susie Coach, SUSSIECOACH, o en mi web de internet www.emotiva_mente.com. Ok, muchísimas gracias. Y les tenemos una super noticia para lo que es la zona de Santa Fe. Tenemos un taller de relaciones con nuestra coach Susi Pérez, que lo va a dar el 29 de abril. Así es de que requieres estar al pendiente en mi fanpage también, Acciones y Resultados, el Poder del Coaching, y también en la fanpage de mi invitada Susi Pérez, que la verdad fue una delicia tenerte, Susi. Qué maravilla. Muchas gracias por la invitación, y obviamente vas a estar de regreso. Vamos a estar de regreso. Muchísimas gracias a ti, Diana. Espectacular. ¿Y con qué canción nos vamos a despedir? Vamos a despedirnos con una canción que además invito a poner mucha atención, porque de repente te invita a colgar un arquetipo viejo y empezar a empoderarte. Se llama Bebe y habla de ella. Ella, escúchala. Recuerda que estuviste en Acciones y Resultados, el Poder del Coaching. Y recuerda, síguenos, venos este viernes a las 4 de la tarde. Disfruta este programa y contáctanos, por favor, por nuestras páginas, por nuestras redes sociales. Recuerda, Acciones y Resultados, el Poder del Coaching está para ti. Gracias por abrirme tu corazón, tus oídos y tenerme presente todos tus viernes. Muchísimas gracias. Pasa un excelente fin de semana. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto
color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. ¿Sabías que? Contar con los dedos te hace más inteligente. Un estudio acaba de descubrir que los niños que calculan con sus manos son más inteligentes y obtienen mejores calificaciones. La investigación apunta a que contar de una forma manual, distinguir el nombre de cada dedo o reconocerlos está asociado al talento matemático. Así que, en vez de utilizar una calculadora para resolver tus ejercicios, es mucho mejor utilizar nuestros dedos. Soy Diana Hernández.